Así ha dicho Jehová: he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero que entesa su arco, y al que se enorgullece de su coraza: no perdonéis a sus jóvenes, destruid todo su ejército. Y caerán muertos en la tierra de los caldeos y alanceados en sus calles, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su castigo. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado, dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Jehová sacó a la luz nuestras justicias. Venid y contemos en Sión la obra de Jehová nuestro Dios. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Levantad banderas sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas, disponed celadas, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Amén. Muy bien, ya estamos, ¿verdad, Alan? Ya estamos, vamos a seguir adelante. Le dije que no nos íbamos a ir rápido, sino a la velocidad de la luz, ¿verdad? Ok, siguiente. Esto es lo que pasó con Egipto. Se creían muy poderosos, muy fuertes, y fueron derrotados rapidísimo. Más tardó en iniciar la batalla y tuvieron una derrota abrumadora y una huida vergonzosa. Se sentían Juan Camaney, hermanos, se sentían muy chichos, se sentían muy poderosos y fueron devastados rapidísimo. Siguiente, por favor, presas de pánico. Entraron en pánico. Siguiente, Alan, siguiente. También hubo vergüenza por causa de la derrota que tuvieron por Babilonia. Siguiente, vámonos a brincar toda esta parte, ya la vimos la semana pasada, esta promesa de libertad, ¿sí?, a los cautivos de Babilonia. Todo esto lo vemos ahí en el capítulo número 46. Ahora sí, vamos a platicar un poquito de los filisteos. Siguiente, por favor. El juicio de Dios. Los filisteos estaban destinados a ser destruidos por el imperio babilónico, como el agua de una inundación abruma la tierra. ¿Conoce usted las barrancadas? ¿O ha visto alguna vez la fuerza que toma el agua cuando viene bajando de un monte alto? ¿O cuando hay una inundación? En la López Portillo le ha tocado. ¿Cómo va subiendo en el coche poco a poco? Y dice: Dios mío, de aquí no voy a salir. Así, hermano, es la inundación. Siguiente, por favor. Vea esto. Vemos del lado izquierdo un paisaje normal, sin inundación, un puente, un estacionamiento, y vean cuando ocurre precisamente una inundación, cómo devasta totalmente todo. Siguiente, hermano, por favor. Juicio. Los babilonios no solo venían a conquistar el reino de Judá y los egipcios, sino a gobernar toda la región como su imperio.
también vendrían del norte para abrumar a los filisteos. Siguiente. Muy bien, vamos rápido. Ok. Tenemos problemas ahí con la diapositiva. Ok, siguiente por favor. Muy bien, bueno, vamos a hablar un poquito de Moab. Les digo, vamos rápido. Capítulo número 48. Tema que seguimos manejando para grupos familiares es el ser autosuficiente, el orgullo que genera, ¿sí?, el poder, la riqueza, y confiar no en Dios, sino en los bienes materiales. Muy bien, en Moab, Jeremías comienza enumerando muchas de las principales ciudades y lugares de Moab que serían abrumadas en juicio. Ellas serían saqueadas, avergonzadas, cortadas y destruidas. Así es el juicio de Dios, hermanos. Así es el juicio de Dios. Por eso, hermanos, pues esto es un camino serio, responsable. Como lo aprendimos en Jeremías, no podemos estar practicando una religiosidad falsa. No podemos, no debemos de hacer eso, porque a Dios no podemos ocultarle nada. Siguiente. Oíd, salvad vuestra vida. Este era el llamado que se oía en Moab cuando los ejércitos babilónicos avanzaban sobre él. Gritaban: huyan, huyan, salven su vida, corran, porque el imperio babilónico viene a conquistarnos. Siguiente. Muy bien, una ciudad autosuficiente. Tocamos este tema de la autosuficiencia. Moab era rico porque pasaban importantes rutas comerciales por su tierra. Sus tesoros los hicieron orgullosos y autosuficientes. Hermanos, si en algún momento usted pasa o siente esta tentación, soy autosuficiente, tengo poder, tengo dinero, tengo propiedades, no necesito a nada ni a nadie, déjeme decirle algo, que está próximo a sufrir una gran derrota. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí en este mapa podemos ver un poquito de Moab, los filisteos, una zona costera, precisamente una cuña, Gaza, Ascalón, Asdod, y vemos cómo estaban localizados, y habla precisamente del agua, hermano, de la inundación. Dice: así serán cuando llegue el imperio babilónico, va a barrer absolutamente con todo. Vemos a Moab, a Edom, a Judá, y vemos toda esta zona que iba a ser prácticamente arrasada. Iba a llegar el imperio babilónico a arrasar con toda esta región. En la parte de abajo, no sé si alcancen a ver, en el reino de Edom aparece una estrellita donde dice Petra. Se movió ahorita tantito, ahí aparece Petra, la ciudad entre las rocas, y vemos también esta condición de una ciudad sumamente orgullosa y que tenía autosuficiencia en base a la geografía. Decían: nadie puede llegar a esta ciudad, nadie nos puede conquistar. Y vaya que fueron conquistados y prácticamente barridos de la historia de la humanidad. Hoy en día quieren utilizar a Petra para seguir viviendo, pero no pueden. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces la imagen que transmite este capítulo es la ruptura de esa autosuficiencia en una invasión masiva, con sus brutales acompañamientos, como eran los saqueos. ¿Qué pasa cuando hay una invasión? Hay saqueos, masacres, estaban matando al pueblo, cautiverio. Acuérdense, ¿por qué se hizo tan poderoso Babilonia, el imperio babilónico? La verdad que emplearon mucha inteligencia. ¿Qué hacían? Ok, la sitiaban, pero una vez sitiada la ciudad, ¿qué hacían? ¿Mataban parejo a todos? No, tomaban a los principales, a los más inteligentes, Ok. los que podían servir, ¿no? Hay dos oficios que están mencionados en Jeremías, que eran los que separaban. ¿Cuáles son esos dos oficios? ¿Recuerdan? Muy bien, hermano, muy bien. Siguiente, por favor. Muy bien, Moab y sus habitantes junto a sus dioses eran llevados cautivos a Babilonia. Cuando sufrían una invasión o una conquista, ¿qué creen que decían? Nuestro Dios es más poderoso que tu Dios. Te hemos demostrado que nuestra deidad es la efectiva, ¿no? Es la mera. Siguiente, por favor.
Y bueno, sin deidad y sin esperanza, a través de la conquista y cautiverio venideros por parte de Babilonia, Dios promete quebrar su confianza en su deidad local, que era el dios Quemos. Ahorita lo vamos a ver. Incluso como quebrantó la confianza del reino del norte de Israel en Betel, su centro de idolatría. Siguiente. Aquí está Quemos, hermano. En la literatura, hermano, realmente se van a aparecer mucho las deidades, pero aquí vemos el principal dios adorado por los moabitas, quienes por ello reciben el nombre de pueblo de Quemos. Así que esta era la deidad a la cual ellos adoraban. Muy parecido a Moloque, si ustedes lo ven en la literatura o lo buscan, sumamente parecido a Moloque. Siguiente, por favor. El orgullo, razón de juicio. El orgulloso Moab creía que era más grande que Dios, que Jehová. El Dios del pacto de Israel también creía que era más grande que Israel, y los tenían por escarnio. Mantuvieron este sentido de superioridad cuando los asirios conquistaron al rey del norte de Israel y ellos escaparon. Fíjense que constantemente le estén ahí duro y duro, ¿no? Yo soy más poderoso que tú, mira, tengo más, soy más, y así constantemente. Eso pasaba, hermano, con Moab en contra de Israel. Siguiente, por favor. Y bueno, un juicio implacable. Dios prometió que el juicio que vendría sobre Moab sería completo. Si alguien escapaba de un aspecto, otro aspecto de juicio lo alcanzaría. O sea, venía el juicio, era inminente para ellos. No había salida. Tarde o temprano serían alcanzados. Siguiente, por favor. Un rayo de esperanza. A pesar de la naturaleza completa del juicio que vendrá contra ellos, Dios promete una medida de misericordia a Moab en los postreros tiempos. Esto es maravilloso, hermanos. Cómo Dios manifiesta su misericordia para la humanidad. Y de veras que nos muestra, hermanos, nos muestra esta condición de Dios de amor y de perdón, no a unos cuantos, sino a todos. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a platicar un poquito de los amonitas. Vamos a avanzar. Siguiente. A través de Jeremías, Dios habla del hecho de que los amonitas ocuparon la tierra que se asignó a las tribus de Gad, Rubén y Manasés. En el nombre de su Dios, Milcom, es otra deidad, ahorita la vamos a ver, vinieron a esta tierra actuando como si la heredad de Israel no fuera válida. Problema con la tierra, hermanos. Siguiente. Muy bien, una promesa de devastación. Dios promete que la misma devastación de guerra que vino sobre Judá también vendría sobre los amonitas. Sus grandes ciudades como Raba serán convertidas en un montón de ruinas. Eran ciudades muy fortificadas, muy poderosas, que en la lógica, hermanos, en el razonamiento humano, podríamos decir, realmente era casi imposible que fueran conquistadas. Siguiente. En el mundo antiguo, cuando una nación conquistaba a otra, se consideraba la victoria de los dioses de esa nación sobre los dioses de la nación conquistada. Ya lo mencionamos. Siguiente, por favor. Una deidad cautiva, los babilonios no solo conquistarían la tierra y los pueblos de los amonitas, sino también su deidad nacional, Milcom, junto a sus sacerdotes y sus príncipes. Siguiente, por favor. Aquí vemos esta deidad. Es sumamente parecida a Moloch, hermanos, sumamente parecida, pero es una deidad que igual ofrecían sacrificios humanos y era una situación pagana totalmente. Siguiente. ¿Dónde se deposita la confianza? Los amonitas creían que su geografía, vieron al principio la foto, estaban en un lugar alto, hermanos, ayudaría a defenderse de los babilonios, pero era una confianza mal depositada. Lo mismo podría decirse de que confiarían en sus tesoros. Todo les fallaría en los días del juicio. Hermano, no es una garantía el decir estoy en una gran residencia, no es garantía, hermanos. Y pues para prueba, un botón, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo ahorita en septiembre, hermano? Ha estado temblando bastante. Hemos visto cómo se desgaja la tierra, cómo grandes construcciones se vienen abajo. Entonces, ¿dónde está su confianza, hermano?
Y Jeremías nos instruye de veras a ver, a observar en dónde está tu confianza. Siguiente. He aquí yo traigo sobre ti espanto. Su día de juicio estaría marcado por el temor y el cautiverio. Otra vez, nuevamente, sembraban gran terror los babilónicos, venían con todo el ejército, venían haciendo un gran estruendo y venían matando y llevando cautivo a gran parte del pueblo. Siguiente. Un plan de restauración. La promesa de algún tipo de restauración para otras naciones muestra que la misericordia y el plan de Dios se extiende más allá de Israel. Dios tenía misericordia de estas naciones extranjeras. Siguiente, por favor. Chiflele, por favor. Ahí está. ¿Ve cómo sí ejerce presión? Sin una oportunidad. Para algunas de estas naciones no se predice tal restauración. Esto es importante, Revela la terrible posibilidad de resistir no solo la misericordia de Dios, sino también sus juicios de manera tan completa que no haya posibilidad de restauración. Dios conoce y sopesa el corazón del hombre. Siguiente, por favor. Edom, Petra, hermanos. Aquí vemos esta ciudad de roca o piedra, una ciudad muy famosa, un lugar turístico. Siguiente, por favor. Bueno, sin un liderazgo competente. Mire, aquí hay pastores de grupo familiar, hay pastores, hay anfitriones. Habla de liderazgo. Parte del juicio de Dios contra los edomitas fue traerles un liderazgo tonto e incompetente. Qué palabras tan fuertes. Tonto e incompetente. Cuando revisaba yo esto, estaba leyendo, que me estuvieron ayudando un poquito, hermanos. Yo decía, wow. Pues sí, en varios sentidos, en varios momentos me describe perfectamente. Tonto e incompetente. Siguiente. Muy bien. Habitar en lugares profundos. Jeremías les dice a los edomitas que caben profundamente. O sea, estaban entre la roca, hermano. ¿Se acuerda? El camino para llegar, hermano, a la parte más profunda de la ciudad de los edomitas, tenía usted que caminar por senderos sumamente reducidos, estrechos. No era nada sencillo. Y les dice, caben más profundamente como lo hace un soldado en una trinchera o zanja, tratando de encontrar algún refugio contra el juicio venidero. Vamos a ver qué es lo que nos dice más adelante. Dos puntos de vista. Uno dice lo siguiente: esto puede tomarse como sarcasmo, como si Jeremías estuviera diciéndole, mira, rasca más profundamente, que de todas maneras te van a venir a conquistar, desafiando a Dan a profundizar lo suficiente para evitar el juicio de Dios. Y el siguiente, esto puede tomarse como una instrucción, advirtiendo a Dan que evite el juicio que vendría sobre Edom. Siguiente, por favor. Vamos rápido. Un llamado a la confianza a pesar de perderlo todo. Aquí había un rayo de esperanza para Edom. Incluso con la devastación por venir, Dios invita al remanente que queda, compuesto por huérfanos y viudas, a que confíen en Él. ¿Recuerdan en Isaías, hermanos, cuando dice que había tiempo de guerra? ¿Cómo devastaban? No había varones, se quedaban sin varones, eran puras mujeres. Entonces aquí nos habla de huérfanos y viudas que confíen en el siguiente. La copa del juicio para el orgulloso Edom. Habla otra vez del orgullo, hermanos. He aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia, vea, te engañó, y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. ¿Habrá un lugar, hermano, donde podamos ocultarnos de Dios? No lo hay, hermano. No lo hay, no existe. Así sea el mayor búnker que usted pueda imaginarse, ahí nos alcanzará Dios. Siguiente. Y bueno, hablamos de Damasco. Vamos a avanzar. Aram, a más. Sedar y Azor, más. Ok, habla de la misericordia. Aquí habla un poquito de Babilonia. Recuerde que fue el instrumento de Dios. Les voy a pasar en todo la diapositiva.
Pero quiero que nos concentremos en este cuadro. Ya vimos Egipto, a los filisteos y a Moab. Siguiente. Amonitas, Edom. Vamos a platicar un poquito de Damasco. Sus jóvenes y hombres de guerra serían muertos con fuego en los muros de Damasco. La razón, por el temor y el miedo, los paralizó por completamente. No fue desolada ni destruida por completo. Vamos a la siguiente. Eso fue en Damasco. Cedar y Azor, en juicio serán destruidos, y sus ciudades desoladas, esparcidos por todos los vientos y rincones. No hay una razón, no la describe. Si usted revisa el libro, no hay una razón y no reciben misericordia. Elam, serán esparcidos entre todas las naciones, destruyendo hasta el último de ellos. La razón, por el papel de los arqueros de Elam en la conquista de Jerusalén, donde sirvieron como aliados de los babilonios. Dios promete que un día quebrará el arco de Elam. Y la misericordia, Dios promete misericordia en los últimos días. Se cumple cuando reciben el Evangelio y el nuevo pacto. Así que hay una oportunidad en Cristo, hermano, para todos nosotros. Y Babilonia, entregada a la nación del norte, sería humillada, sus ciudades asoladas y sus dioses destruidos. La razón, su soberbia contra Dios y cómo se alegraron al destruir el templo de Dios. Fueron instrumento de Dios, pero también iban a recibir juicio. Y misericordia para Babilonia, no hubo oportunidad de restauración. La gran Babilonia. Siguiente, por favor. Y pues prácticamente ahí estamos finalizando el libro de Jeremías. Hermano, por favor, léalo. Va a encontrar algo maravilloso en cuanto a las naciones extranjeras, y ver el juicio de Dios es inminente, inminente. Así que, hermano, pues con esto estamos concluyendo el libro de Jeremías. Hermano, sea amigo de Dios, sea amigo de Dios, no sea una nación extranjera. No sea un extranjero. Busque y llame a Dios con todo su corazón. Mis hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sé que lo vimos rápido. Pero sí es necesario que usted sepa y conozca de las naciones extranjeras, y que hubo un juicio por parte de Dios en base a la soberbia, al orgullo, a pues las riquezas y tesoros que ellos tenían acumulados, y pensaban que era eso suficiente para poder derrotar a cualquier imperio que quisiera llegar a conquistarlos. Bueno, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a ser leales a Dios o no? ¿Vamos a convertirnos en amigos de Dios o en enemigos de Dios? Lealtad, hermanos. Hay algo, hermanos, que es muy fuerte en el libro de Jeremías, y es esto. Dios les dice ahí por el capítulo número 2: estos pueblos paganos tienen sus deidades, adoran a estos dioses, pero estos pueblos paganos nunca dejaron a sus dioses. Y le dice al pueblo de Dios: tú, teniendo a Dios Todopoderoso, lo has dejado y lo has cambiado por otros dioses. Hermano, Dios nos pide algo: lealtad. Deseche la idolatría de su corazón. Adore a Dios con todas sus fuerzas. Que no haya nada que le estorbe, hermano. Ame a Dios con todo su corazón. Solo Él es digno, hermano, de recibir su alabanza, de recibir su cántico. Y Él no le va a fallar, hermano. Él no le va a fallar. Él no es un Dios voluble, ¿sabe? Es un Dios justo, que va a ejercer justicia y juicio a las naciones. Así que, mis hermanos, pues prepárese, porque en algún momento va a acontecer todo esto: juicio a las naciones. Vamos a orar, hermanos.
y a dar gracias a Dios porque podemos culminar un libro más. No sé qué vaya a pasar, hermanos, si continuemos con Lamentaciones o se esté ya integrando otro pastor, desconozco. Pero, por favor, estudie su cuestionario. ¿Todos tienen cuestionario? ¿Sí tienen? Ok. Contéstelo, por favor, porque de ahí vamos a hacer el examen. Hermanos, los que exenten, ya tengo bastante material, tengo tareas, tengo cuestionarios. Con el favor de Dios vamos a poderles entregar un presente. Esfuércese, hermano, un libro. Aquellos que hayan salido bien en sus exámenes van a recibir ahí un pequeño presente para que se pueda seguir usted instruyendo en la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, y a dar gracias a Dios. Incline su cabeza, cierre sus ojos y vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias con todo nuestro corazón. Podemos culminar hoy con este maravilloso libro de Jeremías. Gracias por mostrarnos tantas cosas, Señor, en las que nos vemos reflejados y vemos que hemos fallado. Pero, Padre, hoy nos arrepentimos y te pedimos perdón con todo nuestro corazón. Ayúdanos, por favor, Padre. Ayúdanos a ser un pueblo que te agrade, un pueblo del cual, Señor, tú te alegres. Por favor, mi Dios, sé con nosotros y ayúdanos, Señor, a continuar, a perseverar, Señor. Gracias por mis hermanos que han tomado esto con seriedad, con responsabilidad, porque vaya que, Señor, nuestra vida depende de ello. Es vital, Señor, el escudriñar tu palabra. Es importante, Señor, y te damos gracias porque tú vienes haciendo esa obra maravillosa en nosotros. Por favor, mi Dios, ayúdanos a continuar. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, conociendo y aprendiendo más de ti. Asimismo, mi Dios, agradecemos por los diezmos y las ofrendas depositadas en el alfolí. Padre, rogamos, Señor, que encuentres el día de hoy actitudes correctas, Señor, de amor, de entrega, de fidelidad y de lealtad a tu nombre. Señor, que tu nombre sea alabado y glorificado a través de los recursos y que, mi Dios, nuestra adoración sea completa. Te alabamos con todo el corazón. Te damos gracias, mi Dios. Y Padre, pues pedimos, mi Dios, por estos lugares que hoy están siendo azotados por un gran huracán. Guarda a tu pueblo, Señor. Y mi Dios, pues nos muestras, Padre, lo pequeños que somos al ver la majestuosidad y el poder en la naturaleza de tu mano. Te damos muchas gracias, Señor, con todo el corazón, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.